El especialista responde. ¿Cómo están? Gusto de saludarlas y saludarlos. Bienvenidos al Especialista Responde por las pantallas de Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas, revisando, como todas las semanas, los temas que a usted le interesa sobre la salud en una época de pandemia, por supuesto, que presenta tantos desafíos. Y justamente en el programa de hoy vamos a estar hablando de rehabilitación, de cómo levantarse luego del COVID-19. Y es que, dada la emergencia del coronavirus, Teletón está ofreciendo una guía virtual de rehabilitación pensada en pacientes adultos recuperados de este virus, que han estado en situación crítica producto de esta enfermedad y que presentan secuelas tras haber estado hospitalizados. Vamos a conversar al respecto sobre esta guía virtual. Para eso, virtualmente también estamos junto al doctor Bruno Camaggi, director médico nacional de Teletón. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Mucho gusto, Nicolás. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y comentarnos sobre esta guía virtual. ¿De qué se trata y por qué nace también la idea de que Teletón, con los años, con toda la experiencia que tiene en rehabilitación, también se vaya concentrando en aquellos que han podido pasar este COVID-19 y las secuelas que deja, que son variadas? Bueno, parte principalmente de la necesidad, porque toda la comunidad científica estamos aprendiendo finalmente de lo que pasa con el coronavirus y también vamos a tener múltiples desafíos en términos de rehabilitación. Tenemos claro que probablemente los pacientes que tuvieron una enfermedad más grave, que tuvieron una ventilación mecánica, una unidad de pacientes críticos, van a quedar con secuelas en varios aspectos de su vida, pero también hay un porcentaje no menor de pacientes que tuvieron cuadros más leves y que han visto en Europa, Estados Unidos, que puede ser hasta un 15% de pacientes que tuvieron cuadros leves que no lograron recuperar su funcionalidad previa a la enfermedad. Entonces, estamos viendo que la verdad que las secuelas van a ser mucho más comunes de lo que uno podía pensar inicialmente, sí, y que cualquier esfuerzo va a sumar, tanto la rehabilitación presencial como lo que podamos entregar a través de plataformas de telemedicina o telerehabilitación sincrónica o asincrónica. Sí, doctor, en ese punto, ¿cuáles son las secuelas que se ha visto a nivel del mundo médico, científico, de lo que deja el COVID-19? En estos cuadros que usted dice leves, hay secuelas de todo tipo, en términos psicomotrices, también en el ámbito respiratorio, para qué decir, ¿cuál es un poquito el escenario que se va demarcando para lo que se nos viene en estos tiempos? Sabemos ya que el virus, ¿no es cierto?, el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, ingresa a las células a través de receptores de una enzima que tiene relación con la conversión de la angiotensina. Esto es una enzima que es un receptor que está muy vinculado a la parte cardiológica, pero que está presente en múltiples células de nuestro cuerpo. Entonces, si bien este virus tiene un órgano blanco, que es el pulmón, donde todos hemos sido testigos de las complicaciones que provoca, también puede provocar daños a nivel cerebral, renal, muscular, entre otros. Entonces, por un lado, tienes las secuelas de los pacientes que tuvieron graves, que finalmente en un periodo de hospitalización pueden perder una cantidad muy importante de su masa muscular, claro, y que se pueden sumar estas otras secuelas neurológicas, cognitivas, de memoria, de trastornos emocionales, etc. Entonces, generalmente el paciente tiene secuelas en aspectos físicos, tiene secuelas en aspectos emocionales, cognitivos, tiene fenómenos de estrés postraumático, sí, por lo que vivió, y generalmente también, doctor, tiene una desnutrición importante. También hay un tema, uno podría llegar a pensar que ese tipo de secuelas más bien se da en pacientes que tuvieron que estar conectados a ventilación mecánica. No es así, aquí hay un panorama bastante amplio, usted lo decía al principio, aquellos que tuvieran síntomas leves igualmente pueden ir desarrollando este tipo de secuelas. El COVID provoca un gran proceso inflamatorio con una cascada inflamatoria, ¿no es cierto?, que también tiene fenómenos trombóticos vasculares asociados. Entonces, lo que se ha visto es que no solamente los pacientes graves, sino que también los pacientes con trastornos más leves sufren de una sarcopenia, pierden sarcómeros, que es como la estructura funcional del músculo, y genera mucha fatiga, dolores articulares, cansancio y mucha fatiga. Esto lo han referido prácticamente
todos los pacientes que han superado el COVID, aún los casos más leves, les cuesta mucho poder hacer las actividades de la vida diaria, poder vestirse, poder subir una escalera, cosas muy simples. Sí. Para el resto, la verdad que les provoca gran cansancio, gran dificultad y dificultad respiratoria, porque también a veces se provocan inflamación del músculo cardíaco, más fibrosis o secuelas que pueden quedar a nivel pulmonar. Entonces, todo esto confluye para un gran fenómeno de cansancio, fatiga, dolor muscular, y les cuesta mucho a los pacientes poder recuperar su estado funcional previo. Ahora, por eso mismo que estamos comentando, doctor Camaggi, Teletón lanza esta guía virtual, porque también el trabajo que actualmente genera Teletón en sus distintos centros a lo largo del país se ha visto afectado por las cuarentenas, por la pandemia. Han tenido que ir desarrollando todo un proceso de teletrabajo, y esto, entiendo, también se va a ver realizado en una guía virtual que va a ser gratuita, si no me equivoco, para justamente ir en ayuda de esta rehabilitación post-COVID. Por supuesto. Mira, los centros Teletón no hemos dejado de funcionar, sí, todo el tiempo. Tuvimos que adaptarnos y no funcionamos como funcionábamos hasta el año pasado. Hemos tenido que seguir con algunas actividades impostergables, cirugía y procedimientos, entrega de aparatos ortopédicos, prótesis, que no se puede hacer de manera remota, y hemos tenido que adaptarnos a manera presencial. Ahora, la rehabilitación post-COVID, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos un compromiso con Chile, tenemos que devolver la mano. ¿Y qué fue lo que hicimos? Convocamos una mesa. Entendemos que acá hay otras sociedades científicas, otros expertos que están muy vinculados en el tema, más que nosotros como Teletón, que si bien tenemos el expertise de la rehabilitación. Entonces convocamos a sociedades científicas, a otros especialistas de manera desinteresada, para poder tener esta guía virtual, que la idea es que sea un complemento a todos los servicios de rehabilitación del país y que, por supuesto, es gratuita y permite un acompañamiento y permite que el paciente va cumpliendo etapas y se van desbloqueando etapas sucesivas de mayor nivel de complejidad y que le permita, lógicamente, volver a su estadio previo. Como toda rehabilitación, hay un proceso gradual para justamente poder no tener complicaciones y poder efectivamente tener una rehabilitación ajustada a la situación de cada uno, me imagino. La seguridad es fundamental, por eso estamos piloteando la guía antes de dejarla abierta a la comunidad con la unidad de rehabilitación y con la posta central, que ellos tienen mucha experiencia, tienen mucho paciente que ya superó el COVID en la fase aguda. Entonces estamos trabajando con ellos, estamos piloteando con ellos esta guía, de modo que una vez que veamos que sea absolutamente segura, podamos lanzarla. Y ciertos consejos al paciente, porque si bien el ejercicio es muy bueno, no hay que llegar al punto de fatiga. El paciente no debe fatigarse, porque eso podría generar mayor inflamación muscular y hacerlo. Jamás la sobreexigencia acá. Así es. Hay que ir piano a piano. Sí. Justamente, y es lo necesario acá. ¿Cuáles son las fases que usted comentaba, doctor Camaggi, sobre esta guía? Y también pensando en que, claro, pueden haber rangos etarios con similitudes, pero finalmente cada persona es distinta, cada cuerpo, cada fisionomía puede tener sus características especiales. Entonces, aquí hay una guía a nivel general, pero que también uno tiene que ir adaptando, me imagino, a la realidad de cada uno y también de los hábitos diarios. Claro, hay una fase, una primera etapa de esta guía que es abierta, porque el contenido es principalmente educativo. Una cosa muy importante de la rehabilitación es que tiene un enfoque biopsicosocial. Más allá de lo biológico, aquí uno tiene que trabajar con el ser humano como un todo, que está inserto en una familia, en una sociedad con ciertas características. Entonces, el apoyo de la familia es lo primordial. El primer set de tutoriales son darle apoyo a la familia, poder contenerlos, poder decir, mira, tu ser querido va a volver de esta manera, va a tener esta secuela, va a estar un poco perdido temporoespacialmente, va a estar lábil emocionalmente, va a tener mucha fatiga. Sí, vamos a retomar el contacto. Estamos conversando con el... ¿Ahí sí? Sí, doctor Camaggi, lo escuchamos. Sí, tuvimos un problemita ahí, pero volvimos. Si el paciente estuvo intubado, va a tener problemas de glutorio o de fonación. Entonces, trabajo a la familia, educar a la familia, transformar a la familia en un coterapeuta. Y luego trabajamos con la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, con la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, se nos está sumando la Sociedad Chilena de Psiquiatría y Neurología, la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, la posta central.
el paciente va a ingresar a una plataforma donde con preguntas muy simples y test muy simples va a poder hacer un autodiagnóstico. Eso le va a decir cuáles son sus grados de secuela en estas esferas que estábamos conversando, físicas, psíquicas, cognitivas, musculares, neuromusculares, y te va a ir desbloqueando cuáles son los tutoriales más recomendados para el grado de secuela que tienes en ese momento. Doctor, tenemos una pregunta en nuestro Facebook del especialista Responde 24horas.cl. Conversamos con Bruno Camaggi, director médico nacional de Teletón. Diego Rosas, doctor, nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es el principal desafío que la Teletón debe enfrentar en esta emergencia por COVID? Bueno, el principal desafío que tuvimos que enfrentar en los 14 centros y que todavía enfrentamos es cómo podemos llegar con los servicios de rehabilitación a las familias. Hemos hecho un tremendo esfuerzo en llegar con tablets a cientos de familias de Teletón, en entregarle dispositivos electrónicos a nuestros profesionales para que puedan seguir trabajando en la casa, en hacerlo seguro los institutos con los triage, los elementos de protección personal, los protocolos sanitarios necesarios, y aún así sabemos que el próximo desafío es, en la medida que podamos ir retomando la actividad presencial de manera más segura, tenemos una gran cantidad de cirugías, de órtesis, de prótesis, de necesidades de rehabilitación que vamos a tener que abordar en los próximos meses. Entonces los problemas han sido las principales dificultades y desafíos, adaptarse durante esta época y planificarnos y prepararnos para la reapertura progresiva de los centros con mayor actividad presencial y menos actividad remota, que es lo que hemos hecho durante este tiempo. Claro, porque ha habido un trabajo desde hace años de llevar la Teletón a todas partes de Chile. Los centros también se han ido ampliando, pero el nexo que tiene Teletón y la rehabilitación se ha hecho de manera a distancia antes de que tuviéramos una tecnología que nos permite hoy, por ejemplo, conversar a esta hora aquí en Canal 24 Horas, doctor. Pero aquí se presenta un desafío de acelerar el proceso tecnológico y por sobre todo de ir adaptando también la rehabilitación a la posibilidad, cuando se pueda por supuesto, de hacerlo en la casa, y una brecha digital que también siempre es un gran problema acá. Claro, nosotros hace 7 años atrás partimos con Teletón en tu casa, un programa de rehabilitación a través de tablet. Creo que fuimos bastante innovadores en ese sentido. Pero ahora tenemos Teletón en tu casa con los tablets, tenemos Teletón Mobile, que es una descarga de una app gratuita, tenemos teleconsulta, tenemos atención remota telefónica, tenemos un instituto virtual en la página web de Teletón, sí, al cual pueden acceder también con contenido abierto a toda la comunidad y con contenido específico para los pacientes dependiendo de sus diagnósticos. Y ahora estamos trabajando en esta guía también de rehabilitación post-COVID. La verdad que ha sido un tremendo esfuerzo. Nosotros hacemos miles de teleconsultas mensualmente en todos los institutos y ahora estamos acompañando a los pacientes un poquito más allá, porque como nos abren su casa, hemos también conocido la realidad del paciente. Ahora estamos despachando miles de implementos terapéuticos directamente a la casa de los pacientes. Colchonetas, tatami, balones terapéuticos, cuñas, rollos, para que puedan hacer los ejercicios en su hogar. Ha sido, mira, adaptarnos ha sido un tremendo desafío y un gran aprendizaje. Estamos conversando con el doctor Bruno Camaggi, director médico nacional de Teletón. Doctor Camaggi, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando con usted del trabajo que está realizando Teletón y también esta guía para poder abordar lo que son los efectos y las secuelas. Si nos puede esperar unos minutitos, vamos a seguir conversando aquí en El Especialista Responde. Pero antes, una pregunta: ¿le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Bueno, probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Bueno, visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Hacemos una breve pausa, regresamos de inmediato con más del Especialista Responde. Seguimos con más del Especialista Responde. Estamos conversando con el director médico nacional de Teletón, el doctor Bruno Camaggi. Doctor, usted nos estaba comentando sobre esta guía, sobre el trabajo que hace Teletón en rehabilitar. Y sabemos que la rehabilitación no es solamente física, muy importante, clave por supuesto, sino también emocional. Y pensando en esta guía virtual, en este trabajo y este apoyo a las personas que han superado el COVID-19 y las secuelas que lo deja, es súper importante el tema emocional, el sentirse acompañado, el entender que la vida ha cambiado pese a que se pasó la enfermedad y que alguien te está apoyando
y te ayuda también a entender lo que está sucediendo. Un poco también eso es relevante de este trabajo que ustedes están desarrollando, ¿no? Es muy relevante, la verdad, Nicolás, porque cuando uno se ve enfrentado a esta situación como familia, la incertidumbre es un sentimiento muy complejo de administrar. El no saber finalmente qué te depara el mañana y lo que hemos vivido, como todos probablemente durante esta pandemia, en mayor o menor medida. Entonces, tener que trabajar con la familia y poderles darles herramientas de cómo acompañar a sus seres queridos. También los pacientes, tras recuperarse del COVID, que obviamente tienen una euforia inicial, están muy contentos, quieren retomar rápidamente su vida previa y empiezan a darse cuenta que no es tan fácil, empiezan a darse cuenta que presentan dificultades, esta fatiga, este cansancio que conversábamos, esta labilidad emocional, esta depresión, Claro. que no es estar triste, el paciente no está triste, el paciente tiene síntomas de depresión, tiene síntomas de estrés postraumático si estuvo en una unidad de pacientes críticos. Y aparte también es... hay un tema, doctor, me imagino, me pongo en el caso, se siente distinto desde el rendimiento físico, desde también el estar el día a día. Esas secuelas también marcan un cambio en la vida de la persona, quizás temporal, pero que uno no sabe, no tiene la certidumbre de cuánto va a durar y voy a volver a ser el mismo de antes, por así decirlo. Así es, y algunos pacientes refieren que tienen como un nublamiento mental, como que tienen una nebulosa. Claro. No se sabe muy claro, pero pueden haber estos fenómenos inflamatorios en el cerebro, como una encefalitis, ¿no es cierto?, viral, y también puede haber sido que el paciente por la hipoxia, por la falta de oxígeno, también haya provocado algún daño generalmente transitorio en el cerebro. Esto se suma junto con lo emocional. Por eso que invitamos también a esta mesa a la Sociedad Chilena de Psiquiatría y Neurología, porque es muy, muy importante. ¿Cuánto van a durar estas secuelas? Es difícil saberlo, la verdad, Nicolás. Sí, claro. Algunos pacientes piensan que puede ser hasta un año, algunos estudios o algunos expertos piensan que puede ser hasta un año, pero generalmente son meses. Es una recuperación lenta y generalmente es un proceso gradual. Sabemos que estamos ante un SARS-CoV-2, un virus nuevo, una cepa nueva del coronavirus, una pandemia, quizás pueda terminar siendo endémico esta enfermedad. Y lo más complicado es que es nuevo, es que no lo conocemos. Y también las secuelas, los efectos se van semana a semana, mes a mes conociendo. En ese trabajo y en esa nebulosa también que existe, doctor, de qué pasa, cómo actúa, cómo puede actuar años después esta enfermedad. Me imagino que es difícil el poder generar prácticas de rehabilitación, siendo que hay toda una experiencia con otras enfermedades, con otras dolencias, que van siendo caldo de cultivo para ir innovando y desarrollando esto. Claro, lo que como Sociedad Chilena de Fisiatría y como expertos en rehabilitación, ¿qué es lo que hemos visto? Tenemos experiencia y conocimiento de los síndromes post-UCI, un poco de las secuelas que quedan en pacientes después de una estadía en una unidad de pacientes críticos, de las neuropatías del paciente crítico, de las miopatías del paciente crítico, de la debilidad de esta sarcopenia y esta pérdida de fibras musculares. Desde el punto de vista de rehabilitación, pareciera que esta enfermedad se va a comportar más como un evento traumático que como una ACV. Para explicarlo, en un accidente cerebrovascular, en general sabemos los factores de riesgo y qué esperar. Es distinto en un traumatismo encefalocraniano, donde no está tan claro que la magnitud del traumatismo vaya en directa correlación con las secuelas. Eso es lo que estamos viendo un poco con esta enfermedad. No es tan claro que las secuelas vayan directamente relacionadas. Por supuesto que el paciente que tenía comorbilidad, que tenía enfermedades previas, que estuvo más grave y que estuvo más tiempo hospitalizado, uno espera un grado de secuela mayor, pero no es directamente proporcional y hemos visto secuelas muy importantes en pacientes jóvenes, para mí, de 40 y algo, que han superado la enfermedad. Tenemos otra pregunta, doctor Camaggi, a través del Facebook. Antonio Riquelme, le agradecemos participar con nosotros en El Especialista Responde, nos dice lo siguiente. ¿Los pacientes que estuvieron internados por COVID-19 quedan con menos capacidad pulmonar? En general, uno tendría a pensar que sí. Nosotros como fisiatras vemos esto, si bien nuestros colegas broncopulmonares son los que tienen un conocimiento más acabado de este fenómeno, pero el proceso inflamatorio, en general, los pacientes que les han tomado escáner, TAC, posterior a su recuperación, se ven muchos fenómenos de fibrosis pulmonar
y esto hace que la capacidad ventilatoria efectivamente esté disminuida. También los músculos respiratorios y el diafragma también son sujetos de estos fenómenos de fatiga y de pérdida de fuerza. Por lo tanto, uno sí, en general, tiende a ver en los pacientes una menor capacidad ventilatoria. Me imagino que quedarse sin aire de repente, algo que no pasaba antes, o también si uno camina o tiene un paso más rápido, digamos, también como que le falta el aliento. Por ese lado uno dice, antes a mí no me pasaba esto. Esa puede ser una secuela que se ha ido generalizando de las pacientes que dejan el COVID-19. Claro, por eso la rehabilitación y por eso nosotros invitamos a esta mesa a la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, y ellos específicamente como especialistas nos están ayudando a diseñar todos los tutoriales, las pruebas específicas y la recuperación de rehabilitación específica en la parte respiratoria. Doctor, tenemos otra pregunta a través del Facebook. Vamos justamente a lo que nos pregunta Juan Pablo Morales, a través de Instagram, de hecho. Juan Pablo nos dice lo siguiente, doctor. ¿Cuál es el enfoque en cuanto a rehabilitación de un paciente COVID? Yo creo que primero saber que no existen, en general en rehabilitación, no existen mucho las recetas de cocina, sí existen mucho los trajes a medida. Claro. Pero si uno tuviera que dar cierta recomendación, primero no nos olvidemos que la persona es un todo. Entonces, tengamos siempre esta mirada del aspecto físico, cognitivo, emocional, nutricional y también social. Si vemos a la persona como un todo, vamos a poder ayudarlo más en cómo recuperar su estadio previo. Segundo, el paciente en rehabilitación siempre es parte del equipo de rehabilitación y el foco debe estar en sus necesidades. Entonces, no diseñemos un programa de rehabilitación sin preguntarle al paciente qué le pasa. Aquí tiene que ser completamente personalizado, digamos, a la persona. Claro, por eso en los programas, aún en este programa que es virtual, es tan importante esta primera fase de diagnóstico, donde el paciente debe decir cuáles son sus principales problemáticas y, lógicamente, enfocar los esfuerzos en esa materia. Entonces, primero, la persona como un todo, aspectos emocionales, cognitivos y sociales, acompañarlo, no llegar a la fatiga extrema, no inflamar más ese músculo que ya está debilitado e ir probablemente progresivamente avanzando en la recuperación y probablemente mucha paciencia, porque esto va a tomar algunos meses para que la persona se pueda recuperar. Doctor Bruno Camalle, antes de despedirnos, ¿hay una fecha para cuando ya pueda estar liberado esta guía virtual? ¿Se sigue trabajando con las distintas sociedades y Teletón, como usted nos comentaba? Estamos trabajando, pero aquí también hay un factor muy importante que es la oportunidad. Claro. Tenemos que tratar de llegar con esto lo antes posible, por lo tanto, durante el mes de agosto ya tenemos que tener esta plataforma liberada. Le vamos a pedir a la gente que se registre, lógicamente va a ser gratuito, pero el registrarse también nos va a poder permitir contactar a estas personas y, si la persona lo desea, vincularlos con sus servicios de salud públicos o privados para que también pueda haber una etapa de seguimiento, que es lo que estamos diseñando ahora, cómo poder hacerlo operativa. Así que antes de que termine este mes ya tenemos que tener, y ese es nuestro compromiso, poder tener esta guía lista y operativa. Doctor Bruno Camalle, nuevamente gracias por acompañarnos y gracias como siempre por toda la labor incansable que hace Teletón aquí en nuestro país. Que esté muy bien, gusto saludarlo. Igualmente, un gusto. Nos vemos, hasta luego. Bien, y para conocer más al respecto de este tema en particular, la rehabilitación post-COVID, nuestro sitio web 24horas.cl, usted puede encontrar una completa nota al respecto con toda la información de los pacientes críticos que hay actualmente internados en la red hospitalaria, eso y mucho más, como siempre, en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y así despedimos El Especialista Responde. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y la invitación es a que siga con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien, chao. El Especialista Responde.